Le damos la gloria al Señor y continuamos en esta serie llamada La lealtad, un principio valorado en tiempos difíciles. Que son principios de la palabra de Dios y es un principio muy importante para nuestras vidas, porque la lealtad fue prácticamente el primer mandamiento que se rompió en el cielo cuando el enemigo, cuando Lucifer dejó de ser leal a Dios, cuando dejó de serle leal al reino de Dios, cuando dejó de serle fiel a nuestro Señor. Por eso el Señor nos pone este principio para que nosotros lo maduremos en nuestro corazón y aprendamos. Y hablando de este principio de la lealtad, diga conmigo lealtad, un principio que se valora en estos tiempos, más que todo, donde hay tanto desorden de todo, los valores, no hay valores de ningún tipo, se pierden en tanta necesidad, en tanta crisis que hay. Y definitivamente, porque es que nadie se hace desleal en apariencias de un día a otro, nadie se casa para ser desleal a su matrimonio. Nadie empieza un proyecto, un trabajo para ser desleal a su jefe o a su trabajo o a lo que sea. Pero si el sistema de este mundo arropa a todas las personas para llevarlos en un proceso de degradación en contra de lo que es la palabra de Dios, para que hagamos todo lo contrario a lo que la palabra de Dios nos lleva, y tendiéndonos a hacer creer que es bueno, que es agradable, que es perfecto como la palabra de Dios. Pues no, nosotros somos hombres y mujeres, el hombre y la mujer que Dios está formando a través de la Escritura. No es que no sean de Dios, no es que cuando no se está en los fundamentos no somos de Dios, somos de Dios, pero en un nivel espiritual que decía el apóstol Pablo, de tetero espiritual, de lechita espiritual, en el que no hemos aprendido todavía a estar fundamentados. Por eso es que nosotros debemos aprender a detectar la deslealtad, que es donde empezó todo, fue una deslealtad en el corazón de Lucifer, en el corazón de Satanás, una deslealtad hacia el Señor. Empezó desde allá arriba. Por eso es que el Señor enfatiza especialmente en este punto, porque nosotros debemos crecer hacia las cosas del Señor. Y hay dos razones por las cuales nosotros debemos aprender a detectar la deslealtad. Y la primera razón por la cual nosotros debemos aprender a detectar la deslealtad es primero por nosotros mismos, por nuestra vida espiritual, por nuestro crecimiento espiritual, por lo que nosotros anhelamos en la vida. Y vayamos al libro de Gálatas en el capítulo 5 y veamos la importancia de por qué aprender a detectar la deslealtad es tan importante. Dice Gálatas 5 en el capítulo 16, después de empezar diciendo de estar firmes en la libertad que nos da Cristo. Pero esa libertad no es un espíritu. Esa libertad es una manera de vivir en Cristo Jesús. Amén, iglesia. Y les digo pues, dice el Señor, dice, anden en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne, porque los deseos de la carne van contra el Espíritu y del Espíritu contra la carne. Iglesia, tengo que leerte Gálatas 5 todas las veces que sea necesario, hasta que se desempolve el entendimiento para nosotros poder empezar a crecer espiritualmente. Porque dice, porque ellos se oponen entre sí, lo que es del espíritu y lo que es de este mundo, lo que es del cuerpo, lo que es almático, ellos se oponen entre sí para que nunca logremos lo que queremos. Dice, habla claramente de obras naturales de la carne, entre las que él no especifica la fidelidad, pero en el fruto del Espíritu sí lo especifica. Quiere decir que lo contrario de fidelidad, ¿qué es, iglesia? Infidelidad. Y eso está en las obras de la carne. Entonces, todo lo que se parezca a ella.
Porque cuando vivimos nosotros en este estado, cuando caminamos en este estado natural, es un estado natural, y venimos a Cristo, y aceptamos al Señor, y el Señor entiende todo lo que traemos, pero nos empuja a que tengamos un crecimiento espiritual, porque mientras nosotros sigamos escuchando, viendo el sistema, escuchando el mundo, escuchando lo que tiene que decir y no lo que tiene que decir Dios, nosotros estaremos distraídos en las cosas de este mundo, perdiendo el tiempo tan valioso, perdiendo el tiempo tan necesario que nosotros tenemos. No podemos perder, ya en la vida hay muchas cosas que hacer para perder el tiempo en las obras infructuosas de la carne, dice la palabra de Dios, para perder un tiempo tan importante que nos ha dado el Señor para vivir, crecer y hacer espiritualmente lo que Él nos ha llamado a hacer. Mientras nosotros, ¿por qué tan importante nosotros? Esa primera razón. ¿Cuál es la importancia? La primera razón importante de aprender a detectar esta falta de lealtad, esta infidelidad. La primera razón es ver si nosotros mismos somos afectados por ella. Es ver si nosotros mismos estamos caminando en ella. Ver si nosotros mismos seguimos caminando en las obras infructuosas de la carne, de la cual yo pastoralmente, con el consejo pastoral, os urjo a salir de ese nivel, porque mientras tanto, ¿no será que no tienes llamado? Tendrás tu llamado, tendrás tu ministerio, tendrás todo, pero será un llamado, un ministerio, será todo lo que el Señor te da en ese nivel. Por eso es que es urgente que la iglesia crezca. Yo no quiero tener pastoralmente una iglesia de hombres y mujeres con años en el evangelio, pero que viene Satanás y le dice: mira, te traigo un chisme, y enseguida la iglesia estira la oreja para ver, y ese chisme los pone a dar vuelticas a todo el mundo. Yo no quiero una iglesia que camine, que pasen los años y no tenga la capacidad de estar fundamentada. Conmigo, fundamento en las obras, no en las obras de la carne, en el fruto que debemos aprender a dar. Porque déjame decirte, no significa que como hombre o como mujer no habrán tentaciones en tu vida. Siempre las habrán. Eres un hombre, eres una mujer. Pero la diferencia es que cuando eres una mujer en Cristo y está fundamentada con los correctos principios que nos infunde la palabra de Dios, estás en la capacidad de decir: yo soy leal a la institución de mi matrimonio, yo soy fiel a mi marido. ¿Alguien entiende lo que quiero decir en esta mañana? Yo soy fiel. Es lo mismo en el trabajo. ¿Qué es lo que ocurre en el trabajo? Como nos enseñan, nos malforman, la televisión nos malforman, las noticias nos malforman. Es como la persona que va a un trabajo, deja de ser fiel, deja de ser leal a la institución donde trabaja, y entonces trabaja si lo ven. Y si lo ven y no trabaja, es que yo no soy burro. Y si yo no soy burro, contamino a todos los demás. Y así, etcétera, etcétera, para que se cree un ambiente. Es el trabajo, es en el matrimonio, es en todas las cosas que hagamos. Pero esa forma de vivir sin lealtad a nada, no hay lealtad ni a las personas, no hay lealtad a tu palabra, no hay lealtad a la palabra de Dios. Ese es un nivel espiritual del que nos urge la palabra de Dios salir de ella. Es un nivel espiritual en que la palabra de Dios dice que hay que urgidamente tratar de salir de él, porque si tienes un ministerio, sea el que sea, lo estarás ejecutando de manera equivocada, errónea. ¿Cuántas personas no hay que por ahí que se llaman ser profetas, que llaman ser cualquier cosa, y todo lo que hablan es pecado, y todo lo que hablan es destrucción, y todo lo que hablan? ¿Por qué? Porque no han logrado salir de ese nivel espiritual. ¿Cuántos le dan la gloria al Señor? Y es un nivel al que el Señor nos urge, iglesia, salir. Nos urge
en la palabra de Dios. Salir. La primera, ¿por qué? El primero que tiene que detectar si realmente estoy viviendo en esa condición, aprender a detectar la primera razón, iglesia, es por mí mismo. Tóquese así, por mí mismo. Por mí mismo, evaluarme si realmente en qué yo estoy viviendo. Dice la palabra de Dios que el Señor espera una iglesia fiel. Encontrará una iglesia fiel, iglesia. Fiel a todas las cosas que debemos ser fiel nosotros definitivamente. La segunda razón es por los que están a tu alrededor. Déjame decirte que en la vida nada se logra solo. Tú no lograrás un matrimonio, una familia. La familia, los hijos que piensas, que quieres, no lo lograrás si hay falta de lealtad en tu matrimonio. Y la lealtad, cuando hay falta de lealtad, son varios pasos en los que uno rápidamente se da cuenta de lo que está faltando. Tú nunca lograrás levantar una empresa, empresario, emprendedor, si tú no sabes detectar en las personas que están a tu alrededor la falta de lealtad. ¿Sabes por qué? Porque tú puedes querer levantar una empresa y confías en personas, levantar una iglesia y confías en personas, levantar un matrimonio y confías en tu cónyuge, pero tú vas haciendo por un lado y confiando que el que va atrás va haciendo lo correcto, va haciendo la parte que le corresponde, pero resulta que mientras tú vas haciendo, el que va atrás por falta de lealtad va tumbando y va haciendo, y cuando tú te volteas a ver cómo vamos, aquel te pone la sonrisa con falta de lealtad. ¿Cuántos saben lo que estoy diciendo? Y te da un abrazo y te da un beso. ¿Cuántos saben lo que estoy diciendo? Y ese es un nivel donde muchas veces podemos estar involucrados nosotros mismos. Podemos involucrarnos nosotros mismos. Si no nos damos cuenta, si yo no estoy despierto, por eso despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Si yo no estoy despierto, activo espiritualmente, yo empiezo a caer en todos los niveles de la infidelidad, de la falta de lealtad. Rapidito, uno tras otro. La pastora empezó la semana pasada con el espíritu independiente, por donde se atraviesan. Yo hago mis cosas por mi lado. Por la ofensa, estoy ofendido, cualquier cosa me ofende. Hoy yo quiero hablarte de la pasividad, de la crítica, del orgullo y del engaño. Niveles por los que atraviesa la persona a medida que se va desarrollando en esta falta de fidelidad, en esta falta de lealtad necesaria entre todos los frutos que da el Espíritu para poder levantar armónicamente todo lo que Dios tiene para tu vida, sea tu familia, sea tu casa, sea tu matrimonio, sea tu empresa, sea tu emprendimiento, sea tu carrito de chicha, tu arepera, lo que tienes programado para el Señor. Todo lo que hagas, iglesia, tienes que hacerlo para Dios, recuerda, porque Dios no ve lo que ve el hombre, iglesia. Y déjame decirte algo para que lo tengamos claro. La palabra de Dios dice que cuando trabajes para alguien, no trabajes para el ojo del hombre que ve, trabaja como para Dios, porque Él es el que abre puertas y cierra puertas, y Él es el que honra, Él es el que promueve, Él es el que te ascenderá, Él es el que te mudará de local, Él es el que te hará crecer, Él es el que te traerá las finanzas. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor? Salir de esos niveles espirituales tan terribles en los que como cristianos podemos estar viviendo. Podemos estar viviendo sin ningún problema. Y podemos, lo más terrible de eso, ¿tú sabes qué es? Lo más terrible de eso es pasar décadas en ese nivel. Lo más terrible que te puede ocurrir es que te duermas en la iglesia. No que te duermas como tal que está a tu lado. No así. Que te duermas espiritualmente. Lo más terrible que te puede ocurrir es que te duermas con los ojos abiertos. Que te pase la vida
que te pasen tus mejores años de vida y sigas haciendo cosas de las obras de la carne. Y dejes de disfrutar la verdadera gloria de Dios en el fruto del Espíritu. Dejes de ser el hombre y la mujer que sueñas ser, pero como el Espíritu y la carne van en contra, no te dejan ser. Porque la única forma de que seas el hombre y la mujer fiel es que pongas de tu parte para que el Espíritu gane. La única forma que tú jamás prestes atención, que tus oídos no presten atención para que no llenen tu templo de basura, es que sepas discernir, que sepas entender. Porque sabes una cosa, el enemigo no quiere que tú crezcas en la iglesia, que tú crezcas en tus negocios, que tú crezcas. Entonces, ¿qué es lo que hace? Dice el enemigo una cosita, te llega aquí, te llena, te transforma. He visto personas que por un problema de otro están amargados. No es que ando amargado porque a mi vecina le está pasando eso. ¿Y a ti qué te importa eso? ¿Cuál es el problema? Porque nos llenamos de todo tipo de cosas y contaminamos a otros. La pasividad. Cuando la persona entra en ese nivel, trata de detener todo lo que hace, empieza a estacionarlo todo, deja de hablar, deja de moverse, deja de hacer las cosas. Jeremías 48:10 dice en la Biblia de las Américas que el que hace la obra del Señor con engaño, mal hecha, sin ganas, la detiene las cosas que Dios te ha mandado a hacer, le das prioridad a otras. Dices, una maldición hacer eso. Por eso es muy peligroso vivir en este nivel espiritual, porque se voltean las cosas contra ti. Yo quiero contarte la historia de Absalón, Amón, Tamar y David y el rey David, para que veas de una forma más ilustrada bíblicamente en 2 de Samuel capítulo 13 versículo 20, cómo esta falta de lealtad, esta deslealtad, cuando las personas las permiten entrar en su vida, te transforman la vida, y el pecado te llena, te inunda y puede acarrear cosas terribles para ti, para tu casa y para tu familia. Comienzo diciendo, Amón, en el tiempo de David los medio hermanos podían casarse, y Amón estaba enamorado terriblemente de su media hermana Tamar. Amón estaba totalmente enamorado de Tamar. Estaba enamorado que hasta le decían, te estás poniendo sumamente delgado, ¿qué te está pasando? Es que estoy terriblemente enamorado. Y en ese tiempo ellos se podían casar, pero él quería el camino corto. Entonces se inventó una enfermedad para que Tamar viniera a traerle la comida, y se metió en cama, y vino el rey David. ¿Qué te pasa, hijo? Estoy enfermo, pero quisiera que Tamar viniera a traerme el tachipirín. Y el rey David, su padre, le dice, no hay problema, y le manda a Tamar. Cuando Tamar llega, él la forza a tener relaciones sexuales con ella, siendo ella aún virgen, y le dice, pero ¿por qué no me pides por esposa? No, es que yo estoy terriblemente enamorado de ti. Pero resulta que después que se acuesta con ella, ya no se le quita todo el enamoramiento, ya no está terriblemente enamorado de ella, sino que le dice, anda, vete, que ya no estoy enamorado de ti. Y así es las cosas que pasan cuando no hay en el matrimonio, cuando no hay en la vida del hombre y cuando no hay en la vida de la mujer estos tipos de fundamentos bíblicos. Y es por eso que nosotros los padres tenemos que llenar de fundamento a nuestros hijos. Tenemos que enseñarles, tenemos que darles, como decimos aquí en criollo, el jarabe de lengua a nuestros hijos constantemente, con los fundamentos correctos, con los valores. Diga conmigo, valores. Porque el mundo dice que la promiscuidad es buena, por decirle algo, pero Dios dice, y nosotros sabemos que es verdad, que la promiscuidad no es buena. La promiscuidad llena de enfermedades a la gente. La promiscuidad destruye la institución de la familia, porque hace muchas mujeres con hijos solos. No hay. La promiscuidad trae hijos en desorden. Entonces tenemos que enseñarle todas estas cosas a nuestros hijos, porque la televisión que
también ministra, enseña todo lo contrario. Ellas ponen películas muy buenas en la televisión donde los galanes salen con 2 y 3 y eso es feliz. Y entonces los jóvenes quieren hacer lo mismo, porque esa es una mala administración, es una terrible administración. Nosotros tenemos que ministrar lo que es bueno, enseñar lo que es correcto, decir la promiscuidad no es correcta, no está bien. Tienen que haber padres, tienen que haber madres que empiecen a enseñar lo correcto en sus hogares, porque lo que tenemos es una cosecha. Lo que tenemos como país es una cosecha de mala educación, de malas enseñanzas. ¿Y quiénes son los responsables de eso? Dios. Los responsables somos nosotros mismos, que no hemos educado, que no hemos enseñado. Tenemos que empezar a llamar a lo bueno, bueno, y a lo malo, malo. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Resulta que después de esto, Absalón pasó 2 años sin decir nada. Ni decía ni hacía, pasividad. Pasó 2 años envenenado por dentro. Ahora venía la crítica contra el rey David, porque el rey David, dice la palabra, que se molestó muchísimo. Pero Absalón esperaba que el rey David matara a su hijo por eso. Pero ¿quién como padre hubiera matado a su hijo por eso? Nadie. David, el rey, tenía el derecho del juicio. Tenía la autoridad delegada por Dios para determinar qué era lo que se hacía. Pero Absalón criticó la decisión. Entró en un estado de crítica a su autoridad, y más que su autoridad, a su mismo padre, y más que a su padre, al rey de Israel. Y pasaron 2 años silenciados, 2 años donde el pecado, donde el daño le daba vuelta y le daba vuelta, hasta que llegó el momento en que Absalón dijo: es mi momento. Y viene a David en el estado del engaño, en esta etapa del engaño, y le dice: padre, tengo unas ovejas y quiero que vayas tú, y quiero que vayan todos mis hermanos. Pero Absalón lo estaba engañando porque quería matarlos a todos. El rey David le dijo: yo estoy muy ocupado. Pero como Absalón era tan insistente, dice la palabra de Dios que el rey David mandó a todos sus hijos para allá. Cuando llegan todos sus hijos para allá, los sirvientes de Absalón matan a Amón y todos los demás hijos salen corriendo. Esta es la consecuencia, iglesia, cuando una persona se deja llenar de algo y no respeta los parámetros dados por Dios en la vida de un hombre, en la vida de una familia, en la vida de un ministerio. Cuando no se respeta, cuando queremos vivir haciendo lo que nos da la gana, cuando no tenemos temor de Dios. Y temor de Dios es cuidar su palabra. Temor de Dios es vivir para Él. Temor de Dios es decir: si Dios dice que no haga esto, no lo voy a hacer. Punto. Temor de Dios no es que tengo miedo de Dios, no. Temor de Dios es respeto. Absalón pasó 2 años, Dios mío, meditando en su venganza, porque no estaba de acuerdo con la decisión del rey. Y eso lo envenenó por dentro. Imagínense lo que hace el pecado. Imagínense lo que hace el pecado en la vida de un hombre cuando yo permito que se me metan cosas por los oídos, cuando yo permito que se me metan cosas por los ojos. Tú quieres en tu matrimonio ser fiel, sí, es verdad. Pero si tú permites que se te metan cosas por los ojos, si tú le das un pedacito a la promiscuidad, terminarás siendo desleal a la institución de tu matrimonio. Terminarás siendo infiel a tu pareja. Si tú haces lo mismo en tu trabajo, haces lo mismo en tu ministerio, tú puedes llamarte cristiano, puedes llamarte lo que sea. Y no es que no lo seas, pero estás viviendo en un nivel terrenal. Y eso es lo que urge. Dios urge sacar a sus hijos de ese nivel de las obras de la carne, que viven en concupiscencia, en adulterio, en chismería, en fanfarronería, etcétera, 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 y ponerlos a parir. Porque cuando a una mujer le gusta un hombre que no es su marido y dice: no, porque yo soy leal a mi matrimonio, soy fiel a mi pareja, eso cuesta, y por eso se pare un fruto ahí, que es en ese momento donde los ángeles del cielo y el Señor dicen: wow, ¿quién es
es esta mujer? ¿Quién es esta mujer que parió este fruto aquí? Porque lo normal, lo natural, y más en tiempos de crisis como estos, es la promiscuidad, es la locura en la que vive todo el mundo. Porque no hay valores. No hay fundamentos de vida, y por eso a la gente no le va bien en las cosas que hacen, porque no han fundamentado su vida. Dice la Escritura que cuando uno no está fundamentado, en lo que venga la primera llovizna, las casas caen, porque no están fundamentadas sobre la roca. Nosotros debemos aprender a decir: no, yo no robo porque eso no es de Dios. Yo no hago esto porque eso no es de Dios, porque eso pervierte mi alma, pervierte mi ser. Y todos nosotros estamos aquí sentados porque estamos buscando crecer en el Señor. ¿Cuántos están aquí en esa misma condición? Denle un fuerte aplauso al Señor. Las formas de corromperse. El mundo tiene formas innumerables para corrompernos. Si eres hombre, tiene miles de mujeres para ti. Si eres mujer, tiene miles de hombres ahora. Porque hemos perdido fundamentos. Mi mamá tiene 70 y pico de años ya. Un solo hombre, un solo esposo. Era de esas mujeres que eran de su esposo, para su esposo. Llegó la liberación femenina y le dijo a las mujeres: no, tú tienes que ser como el hombre. Y la mujer se volvió más adúltera que el hombre. Qué lamentable. Daba una consejería de iglesia a una pareja recién casada, no menos de 6 meses. 18 años la muchacha, ya que estoy escuchando críticas al muchachito, porque ustedes saben que yo opino que uno no es gente como hasta los 30 por lo menos. Mire, y crítica, y la muchacha crítica, y que no tiene esto, y que no hace aquello, y que esto, aquello, y Dios mío, ven acá, hija. ¿Con cuántas parejas has estado tú? Yo no me acuerdo, pero como con 50. Puede dar risa, pero a mí me da dolor. Porque usted sabe cómo se llama eso: ignorancia, falta de principios, falta de valores que nosotros los papás y las mamás tenemos que inculcar severamente. Yo no quisiera que mis hijas o mis hijos tuvieran 50 parejas, pero yo tenía una pareja que los tenía. ¿Y sabes lo que pasa con esa muchacha? Ya compara al marido con otros que tienen más, que tienen menos, que uno le daba el celular, el otro le daba el no sé qué, que o sea, ¿cómo comienzas un matrimonio así si no has comenzado? Ya lo estás comparando con los 50 pasados. Que si aquellos tenían más o tenían menos. Tú cuando empiezas un matrimonio es porque tú te casas y decidiste casarte con esa persona y vamos para adelante. Entonces, iglesia, nosotros tenemos que aprender a definirnos como personas. Cuando las personas no tienen fundamentos de vida, cuando las personas no tienen principios, y pastores, esto es importantísimo enseñárselo a la iglesia. La consejería pastoral es vital, pastores. Porque si no, la iglesia se pone vieja en las sillas. Y son los primeros que viene algo por aquí y por allá van. Y viene algo por allá y por allá van. No, hay un fundamento. Ya va, un momento. Déjame discernir la situación espiritual, el momento. Porque ¿qué hacemos en una iglesia años si no tenemos capacidad de discernir? ¿Qué quieres hacerme? ¿Qué estás pensando? ¿Qué está pasando alrededor? Espíritu Santo, revélame. ¿Qué es esto? Fíjate algo. Moisés sale de Egipto y se lleva el liderazgo con él, María y Aarón, su hermana y su hermano. Y salen con ellos de Egipto. Moisés dice la palabra de Dios en el capítulo 12 de Números, que se le ocurre casarse con una mujer africana del oeste de África. Aarón y María inmediatamente empezaron a criticar el matrimonio, que eso no era así, que cómo era posible, ¿sí? E inmediatamente, como lo que pasa es que se magnifican, diga conmigo, se magnifica. Cuando yo ando en deslealtad, cuando yo soy desleal, no, es que esa iglesia, no, es que ese pastor o ese líder o ese empleador o mi esposo, no es que mi esposo, las mujeres cuando están en deslealtad magnifican los problemas de los esposos.
igual los hombres. Entonces se les ocurre hacer esa gracia contra Moisés. Dice la palabra de Dios que Dios los llamó a los tres y le dijo: mire, a ustedes, cuando yo tenga profeta en la tierra, le hablaré por sueños o por visiones, pero a mi hijo Moisés yo le hablaré cara a cara, verá mi rostro, dice la palabra de Dios. Y por causa de esa deslealtad, dice la Escritura que Dios llenó a María de lepra y la tuvieron que expulsar del campamento para que pasara su proceso. Porque a veces nosotros necesitamos procesos para podernos dar cuenta de las cosas. Pero yo digo, iglesia, seamos fieles a Dios. ¿Por qué necesitamos pasar por procesos para entender las cosas? Un hermano me decía, yo amo a Dios con todo. Y yo le digo, ¿y por qué amas a Dios? Bueno, porque me cayeron a tiros y casi me matan. Ahora sí lo amas. Antes no lo amabas, por las buenas no lo amabas. Tienes que pasar por un proceso, por una situación para buscar de Dios, para entender que todo el mundo necesita de Dios. Porque aquí todos nosotros, aquí no hay nadie que no necesite de Dios. A mí yo no sé usted, a mí me da un dolorcito por aquí. Ay, Señor, ¿será que me voy a morir? Dios, guárdame inmediatamente. Si uno necesita algo, Señor, y no hay quien no. Todos necesitamos de Dios. Por eso hay que empezar a ordenarse de acuerdo a la vida de Dios. Necesitamos fundamentarnos, iglesia. Necesitamos estar fundamentados sobre la roca, dice la palabra de Dios, que es Cristo. La deslealtad empezó en el propio enemigo. Ahí empezó la deslealtad. Usted tiene que ver algo. Usted tiene un esposo, una esposa, sea leal. Usted tiene un novio, una novia, sea leal. ¿Por qué? Porque Dios le dice que sea leal. Usted trabaja en una empresa, sea leal a la empresa donde usted trabaja. Usted está en un ministerio, sea leal a su grupo, sea leal a sus líderes, sea leal a sus pastores, porque eso agrada a Dios. Y cuando uno es leal, cuando uno vive bajo fundamentos, cuando uno vive de esa manera, uno pasó de estar en ese nivel de las obras de la carne, donde hacemos lo que sea. Cuando estamos en el nivel de las obras de la carne, hacemos lo que sea como vaya viniendo, y es lo que la televisión y el mundo nos dice que hagamos, que vivamos en ese revoltillo. Cuando tú vives y logras entender por qué vivir según el fruto del Espíritu, ya tú te has vuelto verdaderamente quien tú eres en realidad. Mientras tú vivas haciendo lo que todo el mundo diga que hagas, tú no sabes quién eres tú. Tú no eres. Tú dices, ay, ¿por qué yo hice eso? Ve y caí otra vez. Cuando tú te fundamentas en Cristo, es donde tú realmente vas a saber quién eres tú realmente. Y yo creo que todos estamos orientados a ir en ese camino. Dios nos urge, iglesia. Te urge, iglesia. Nos urge a todos a salir de esas obras de la carne, a vivir una vida de fidelidad a su palabra, a vivir una vida de lealtad a su reino. ¿Cuántos le dan la gloria al Señor?